Buenas noches, buenas noches. Hola, qué gusto, Abel. Mucho gusto de saludarlos. ¿Cómo estás? Gracias bien, Abel, por invitarnos a ser parte de esta iniciativa. Un saludo a todos los compañeros y profesores y alumnos de la UIA. Y bueno, dejamos esto en manos de Alvarito y Monje, que son los que van a presentarte. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias. ¿Cuándo empezamos? ¿Ok? Gran gusto. Igual. Para nosotros de la Universidad Internacional de las Américas es un gusto. De hecho, no solo tener a nuestro amigo Mauricio Rojas de Colombia, sino, como dice Abel, que los seminarios Mondaneum, ¿verdad?, sean parte de lo que podemos aportar a la comunidad universitaria. Entonces, bienvenidos todos, buenas noches. Si don Álvaro nos hace el favor de hacer la presentación. Y procedemos iniciando entonces, Monje, de una vez, ¿verdad? bienvenido mi primo colombiano, bogotano, Mauricio Rojas. Si hay gente ahí que no me conoce, mi nombre es Álvaro Rojas, así que somos auténticos primos. Auténticos, grandes amigos. No voy a leer un currículum, no voy a hacerlo estándar, sino voy a tratar de hacer muy breve unas memorias que tengo sobre Mauricio. A Mauricio lo conocí porque lo invité en 2007 a una reunión Mondaneum, que es una conferencia internacional que creamos en 1998 en Río de Janeiro, varios arquitectos latinoamericanos, y que decidimos celebrar en San José en 99, y hemos celebrado desde entonces 15 reuniones, 7 en San José, otras en Granada, Nicaragua, en Managua, Nicaragua, en San Salvador, El Salvador, en Nueva York, en Granada, España, 2 en Argentina, en Mendoza. Entonces en 2007, que yo decidí enfatizar la importancia de nosotros, los arquitectos latinoamericanos. La mayor parte de los invitados, eran unos 17, yo creo que unos 15 eran de América Latina, de muchos países de América Latina, de México, de Argentina, de Perú, de Brasil, y por supuesto de Colombia. Y a esa reunión, que fue la número 5 de los Mondaneums, invité a Mauricio. Vía Carlos Morales, es otro amigo común colombiano, que como algunos de ustedes saben, dirige una gran escuela de arquitectura en Panamá que se llama ISMUS. Y desde entonces Mauricio y yo tenemos una estrecha amistad. Ha participado en varios Mondaneums. El más reciente en el que estuvo fue en Granada, España, hace unos 3 años. Así que bueno, tengo la fortuna de conocer a Mauricio desde hace, 2007, 2021, aunque no lo creas, Mauricio, 14 años. Vaya, fuera ayer. Eras un chico y seguís siéndolo. Eso es lo más interesante. Y bueno, Mauricio es un arquitecto, como ya saben, que ejerce y vive en Bogotá, enseña arquitectura en la universidad, en la Javeriana o en la Nacional. ¿Cuál es? Ya se me olvidó. En las dos. En la Javeriana. Sí. En la Javeriana. Es un gran arquitecto. Yo desde que oí la primera vez su presentación en 2007 en San José, y vi la obra que tenía siendo un chico de 35 años de edad nada más, ¿verdad? Quedé impresionado no solo por la calidad de la obra y la profundidad de pensamiento que lo llevaba a ese proyecto,
a ese diseño, a esa calidad de diseño de proyectos, no solo en términos arquitectónicos, sino paisajistas y urbanísticos. Bueno, me di cuenta que teníamos un gran pensador, un pensador crítico, una persona muy preocupada por las realidades por supuesto, no solo de Colombia, sino de América Latina y también del mundo. Y yo creo que eso ha sido, digamos, la razón más grande, más rica, para que nosotros hayamos de alguna forma comulgado y hayamos desarrollado una fuerte amistad. Bueno, nada más quiero aprovechar y presentar este libro, que es una obra también de Mauricio. Esto es de 2017, se llama Entre Atmósferas y Esencias, y es de su obra y de su forma de pensar, y se enfoca en temas pertinentes, relevantes y necesarios, temas, por ejemplo, sobre la sostenibilidad, el diseño bioclimático y todos esos asuntos que son tan importantes, sobre todo en estos momentos de la historia del planeta. Así que, bueno, no quiero monopolizar esto hablando de Mauricio. Yo lo respeto mucho, lo admiro mucho, lo quiero mucho, y para nosotros en UIA, en la Universidad Internacional de las Américas y aquí en Costa Rica, es un enorme placer tener a Mauricio. Muchísimas gracias, Mauricio, por aceptar nuestra invitación, y te pasamos el micrófono. Un abrazo. No, pues, tú sabes, un gran gusto. Fíjate que Rogelio Salmona decía que uno no inventa nada, sino recrea cosas, ¿no? Y siempre hablaba de esto que yo creo que todos creemos que la arquitectura es unir cosas, pero más que unir cosas es unir pensamientos, amistades, estructuras, historias. Y más que, digamos, en Latinoamérica somos eso, ¿no? Somos narradores, Vargas Llosa, Fuentes, Borges, García Márquez, Octavio Paz, bueno, todo, inclusive hasta los norteamericanos, como lo diría bien Borges, ¿no? Que tanto los cita. Somos eso, ¿no? Yo creo que América, digamos, sobrevivimos por nuestra alegría, por nuestra amistad y porque alguien se sentó a narrar una historia con un cuento. Y entonces, agradecerte a ti, a Luis Alberto, a Abel, a la Universidad Internacional de las Américas, pero creo que agradecer a todos, pues a Carlos Morales, a Ángela Siqueiros, que nos acompaña. Creo que todos estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿no? De gente que, independientemente de esas cosas duras que nos pasan en Latinoamérica o en el tiempo, en la pandemia, en tantas crisis que tenemos antes de ser conquistados y después, digamos, sobrevivimos por algo que es muy esta casa común que es Latinoamérica, ¿no? Y de la cual yo me siento muy feliz de participar, que me hayas invitado, que alguna vez Carlos hubiera hablado contigo, el maestro Carlos Mijares, a quien extrañamos mucho, pero vive siempre en nosotros, y que hace parte de una red como tridimensional, como en espiral, que viene desde los encuentros de arquitectura latinoamericana, con Marina Weissman, con Carlos, con Rogelio, con ustedes, y que fueron armando, que yo creo que es algo muy importante y que no se debe perder, y yo creo que es muy importante esto, digamos, me gusta mucho ir a Costa Rica, aunque sea virtualmente, ya 2 veces esta semana, pero digamos, ahí de seguir sembrando la semilla en
todos los que están también en la academia, en los estudiantes sobre todo, de que esto es duro, es una profesión que tiene sus momentos de mucha lucha, de mucho tiempo, de años de perseverancia, pero que es muy agradable y muy rica y es maravillosa. Yo no sería otra cosa más que arquitecto otra vez, y que eso es mejor siempre que uno tenga amigos como ustedes y con quien compartir, con quien luchar, con quien... Yo creo que el siglo XXI nos atrae esto, que ya no somos más una competencia entre qué arquitecto es el mejor, ¿no? Si eres Le Corbusier, Aalto, Wright, sino que entre todos podemos hacer cosas por tener un mundo mejor, y no es una competencia a ver quién, sino uno se alegra por los éxitos de los demás, ¿no? No es, yo hubiera querido hacer esta cosa que hizo Álvaro, o Luis, o Gela, o Rogelio, sino que es parte de una construcción colectiva, y creo que ahí superamos un poco eso que en algún momento estructuró nuestras escuelas, que en algún momento las sigue teniendo, ¿no? Digamos, de mirar, como algunos lo decían, como Benjamin Barney, por ejemplo, el Star System, ¿no? Aquí somos luceritos y mínimo de estrellitas eh, de linterna, pues, ¿no? Digamos que esto no es un tema de mirar para afuera, sino de mirarnos hacia adentro, y que tú lo has logrado muy bien, y es una construcción colectiva. Entonces, muchas gracias por esta amable invitación, y quisiera traerles hoy más que mostrar eh, proyectos y por dónde se entra, dónde se sale, y qué relaciones tuvieron eh, con el lugar o con el programa, hacer una reflexión de qué nos ha traído aquí, muy sencilla, pues espero les guste, y lo conversamos ahorita a la salida, ¿no? Como decían en el colegio, ¿no? A la salida nos vemos. Eh, sobre cosas que he venido como pensando y engranando, que creo que pueden ser interesantes, y pues que las comentemos sobre, digamos, mi visión de qué es lo que ha pasado y para dónde vamos, y cómo uno puede encajar ahí con una cosa que no es perfecta, sino es una serie de búsquedas como las acuarelas, que vos sabes que me gustan mucho, que es una sumatoria de capas, y que no siempre está bien definida, y que va cambiando, ¿no? Que va cambiando siempre. Entonces, pues muchas gracias otra vez a Álvaro, a Luis Alberto, a Abel, de la Universidad Internacional de las Américas, y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Entonces, pues empecemos. Si les parece, voy a compartir pantalla. Bueno, yo siempre he hablado como del lugar, es algo que me enseñaron desde la escuela, pues desde la escuela de Carlos Morales y los Andes, Mauricio Pinilla, otros maestros, Carlos Campuzano, Benjamin Barney, y que hubo mucho eco, creo que en todas las demás escuelas, como ya lo hemos hablado. Pero digamos que me gusta una frase que acotaba Wright como un criterio, y era eso de subrayar el paisaje, que el paisaje está lo suficientemente bien, y uno lo que puede hacer es enmarcarlo, subrayarlo, anotarlo, y subrayar ese lugar, ¿no? Ese lugar que tanto nos apasiona, ¿no? Pero uno diría, bueno, ¿y cuál es ese lugar, ¿no? ¿Cuál es la definición del lugar? Yo creo que el lugar tiene que ver con la geografía, ¿no? Digamos, en el caso de Bogotá, es latitud 4, y ningún otro lugar en el mundo está en latitud 4 con 2.600 metros sobre el nivel del mar, montado en una cordillera de los Andes, ¿no? O sea, en ese sistema, digamos, geográfico. Entonces uno puede, ahorita lo vamos a ver unos lugares en el espacio, en el mundo, pero la geografía creo que es muy importante a muchos niveles, tanto que nos define el macroclima y los microclimas, ¿no? Víctor Oliay decía cuando vino a Colombia, invitado por la Universidad del Valle, que Bogotá tenía la gran peculiaridad de tener todos los climas en un mismo día, ¿no? Cosa que no ocurre en las diversas geografías del mundo, por ejemplo. Pero también en ese lugar urbano, ¿no? Ese sitio al cual pertenece el proyecto, no es lo mismo la esquina de arriba que la de abajo, si el proyecto está en determinado barrio o está en determinado, digamos, enclave urbano.
pero también está esto de la cultura, ¿no? No es lo mismo estar en Cali que en Bogotá, que en Bogotá que en Pasto, que en Cartagena. Y esa cultura también tiene una serie de escalas que definen ese lugar. Pero además hay un lugar que es el temporal, ¿no? Que estamos en este tiempo, en este espacio definido, en la pospandemia que nos ha dado muy duro y con una crisis climática encima y con otro tipo de crisis a la que digamos, se vuelven cíclicas también en el mundo y que eso define como, y bueno, ¿y cómo subrayamos esto, no? Entonces, pensando pensamientos, como dicen por ahí, yo creo que gran parte de lo bueno que tenemos también se convierte en gran parte del problema, ¿no? Tan lo decía Calvino, lo vamos a ver más adelante, el gran escritor Italo Calvino, cómo cargar con el peso del pasado sin que se convierta en un peso, sino en algo que más bien de chispa, ¿no? Y yo creo que ahí la abstracción en el siglo XX, ¿no? Cuando vienen todos los impresionistas y la cosa se va volviendo como una cosa de píxel, pero no había computadores y está hecha a través de muchos, muchos puntos de color y se va volviendo como abstracto y eso se va volviendo en que ya el cuadro no es algo que se manda a hacer para que quede uno fotografiado para la sala de la casa de alguna familia, sino se va volviendo además un hecho político y un hecho intelectual de una fuerza, pues surge Malevi con el cuadrado blanco sobre fondo blanco, y después como si fuera poco hace el cuadrado negro sobre fondo blanco, y viene todo este constructivismo ruso, ¿no? Empezando el siglo XX, y ahí hay un cambio en el paradigma, ¿no? Digamos, yo creo que entra la contemporaneidad de ese siglo XX de una manera brutal, ¿no? De una manera muy fuerte y muy, digamos, contundente. Y entonces ahí me imagino yo al joven Le Corbusier, ¿no? Dándose un paseo en su famoso viaje a Oriente encima de una de estas máquinas, ¿no? Unas máquinas increíbles, porque son unas máquinas en las cuales uno se puede parar encima del techo con escaleras en caracol que flotan sobre un azul muy mediterráneo, pero que bien podía ser verde, y donde casi todo es blanco, ¿no? Es blanco porque es la estética de la máquina, él hablaba de cuando las catedrales eran blancas y me imagino su recorrido por Grecia y yo me lo quiero hacer muy pronto, pues y Estambul y se devuelve. Entonces este joven Le Corbusier que está ahí parado y después llega y unos pocos años después, o sea, estamos hablando de casi 100 años hacia atrás, a partir de hoy, hace esta nave blanca, ¿no? Parada sobre esa sombra ultramarina, ¿no? Y en la cual uno puede subir y hay un tipo de paseo y hay una serie de cosas que claramente se vuelven el símbolo de la modernidad y un manual muy primario de cómo ser un arquitecto moderno y su planta es cuadrada, como esto de Malevich, ¿no? Pero que seguramente tiene que ver con esto que está pasando, pero su tectónica, ¿no? Estas fotos increíbles pues son pañete, ¿no? Son lo que llamamos el enjarre, son una cosa que tiene esa esencia constructiva, imperfecta y con seres humanos que la habitan, pero que después se enjarra, ¿no? Como esa idea de cómo vuelvo yo a lo contemporáneo, cómo me vuelvo abstracto, ¿no? Cómo tomo cierta distancia para generar un nuevo modelo, ¿no? Pero es a través de la pintura, ¿no? De un barniz que se le echa encima donde ocurre, digamos, el gran cambio. Y en eso creo que los grandes maestros, ¿no? Los norteamericanos, pues lo logran hacer, ¿no? O sea, la carne ya no más un pedazo de vaca, un bistec de esos de ribeye que se comen allá en el norte de Chihuahua, ¿no? En el sur de Estados Unidos, y que tiene una forma, no, es una cosa abstracta, redonda, todo, la papa, que en nuestro caso es aquí hacemos sancocho de papa como en todo, y hay un montón de cosas que en abstracto se meten ahí, y es lo del lugar, ¿no? O sea, la gallina que iba pasando, la cogemos, la metemos ahí, las hierbitas, la papa, el agua es el agua del río, no. Esto, comenzamos a ver Coca-Cola, que nadie sabe quién es, la gran receta milagrosa, ¿no? Que pues, tiene supuestamente algo de coca, ya no, es una cola, era una receta no sé qué, es una bebida negra, ¿no? Es una bebida
como el cuadro de Malevich abstracta, ¿no? Y unas papas que no tienen forma de papas, sino son palitos delgados, ¿no? Entonces comienza a ver esta dualidad, ¿no? Muy planteada por el siglo XX, pero con nuestra realidad puño, que y además muy compleja, que uno puede comerse una Big Mac en cualquier lugar del mundo, pero un sancocho colombiano no, ¿no? El agua no es la misma, la papa, la mazorca, el olor a esa madera con la que se está cocinando no es igual. Y ahí surge, yo creo que un mestizaje que no lo hemos del todo tenido claro. Estos son en la casa de la tía de mi señora, en Mocoa, en el Putumayo, ¿no? Putumayo, donde se encuentra la cabecera de los Andes con el macizo colombiano, con toda la Orinoquía, y se encuentra además el nacimiento del Amazonas y los llanos orientales, y ahí en eso, algún pintor dibujó esta cosa que me parece maravillosa. Ya no es esta cosa abstracta, lecorbusiana, sino es una choza en pilotes, ¿no? Con su techo, y ese verde, y esa atmósfera, un poco a lo Edward Hopper, ¿no? Pero sin esas personas faltan los indios y demás. Pero al lado, digamos, en la casa de la finca tienen parte de la mesa Noguchi, pero con un pedazo de tronco que alguien pegó maravillosamente el vidrio, debió romperse en algún momento, y cortan esta cosa y la pegan y se vuelve ese ensamble, ¿no? Que tanto lo hablan los músicos de una manera maravillosa, ¿no? Cuando estaba tomando la foto en una fiesta, todo el mundo creía que estaba como loco tomándole foto y yo estaba totalmente descrestado por esto que estaba como pasando ahí, ¿no? Entonces, digamos, estamos en contradicción, ¿no? En esta cosa de la belleza. ¿Qué es la belleza? Esa belleza de la que habla Platón, de la que todos perseguimos. Algunos intentamos decir que no, que la belleza no existe, pero que cuando escuchamos las suites para violonchelo solo tocadas por Micha Mansky o por Yo-Yo o sea, hay unas cosas, el mismo García Márquez decía que si subiera a una playa desierta, lo único que quería llevarse eran esas suites para poder... Entonces hay una cosa ahí que es mágica y que depende de donde uno la vea y de que cada cultura la ha sabido interpretar, pero que a veces extrapolamos, como ocurre aquí, ¿no? O sea, cuando el formato de la definición de qué es nuestras vidas y lo que seguimos se vuelve, ¿no? Esta cosa rectangular, antes revista, hoy invertido el formato en estas pantallas negras. Y uno, no importa si son los 50 de Luis Miguel, que ya voy para allá, espero pasarla a México, Costa Rica el otro año, cuando cumplan mis 50. No, es lo mismo la historia de Luis Miguel, o su yate, o el último edificio, o el vestido de Beyoncé, o sea, todo entra dentro de una cosa abstracta, no importa cuánto tiempo se demoró una cosa o la historia, nos volvemos como como lo decía Benjamin Barney, un homo gustoso que compra historias y relatos en un formato muy superficial, ¿no? Una nata de milímetros y que no llega hacia la profundidad del vacío del espacio, que es la esencia de la arquitectura, ¿no? Cuando uno ve que realmente toda esta diversidad que está en manos de unos pocos, o que la guerra se convierte en un tema de la energía y de las luchas de poder, pues, y ahí Jorge Moscato lo define muy bien con la entrada pues, toda la parte de política con las vanguardias rusas, y terminan dos actos, ¿no? Él dice con la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Y después con el crash del 2008, se acaba el siglo XX. Y esas grandes verdades y peleas entre los orgánicos, los modernos, los capitalistas, los comunistas, terminas volviéndose una cosa que está como en un humo. Entonces, digamos, volviendo hacia nuestro tema, yo creo que es muy relevante aquí y que perdimos eso que tenemos los arquitectos, que es la capacidad de imaginar ese mundo mejor, ¿no? Sin tanto texto, sin tanta
pero sí muy densos y profundos, ¿no? Como esa visión de los mexicanos que vivían en una geografía impactante y sus rituales y el agua y las montañas y, digamos, estas ciudades eran más grandes que muchas ciudades en Europa en su momento, ¿no? O esa ciudad de Cuarto de Milla que es impresionante, Raid, hace 100 años atrás, tiene agricultura urbana y rascacielos y tiene drones y, o sea, eso parece una maravilla, pero no hemos podido capitalizar eso por estar pensando tal vez más en el objeto, en esas vanguardias hechas a través de una mirada de cómo hago mejor un iPhone, o este iPad o este edificio, rascacielos, y perdimos en esencia el conjunto, ¿no? Entonces, estos es maravillosos, son tejidos vegetales, ¿no? Tejidos animales, una forma multiscalar muy interesante de entender que puede haber otras maneras en las que nos entendamos, diversas, alegres, interesantes, ¿no? Aquí hay algunos dibujos míos, les voy a ir, estos son dibujos en iPhone, por ejemplo, otros de acuarelas y demás, que no tienen necesariamente que ver con lo que les estoy diciendo en una línea recta, pero que sí yo creo que se juntan al uno intentar de darle, digamos, como una manera de pensar, de saber para qué estamos aquí y que, pues como personas, ¿no? Digamos que ese verbo, ¿no? Saber ser y saber estar se vuelven también antes. Y esta foto impresionante, ¿no? De cuando Sagan, y que se cumplen ahorita 30 años, creo que lo tomaron, cuando dicen, bueno, y que la Voyager dé la vuelta, ¿no? De una danza y nos tome una foto, pues se vuelve tan importante. O sea, aquí no hay un segundo hogar, ¿no? Ya la semana pasada dijeron que la última incursión del rover, no hay agua en Marte, no puede haber minerales o no sé qué otras cosas, pero por la dimensión del planeta y demás, ahí no va a haber agua. Entonces, esta es nuestra única casa, ¿no? No es una casa en la cual su historia es milenaria. Y el ser humano aparece en el último segundo a intentar dársela de que es el jefe, ¿no? El jefe de un sistema que, lo hemos visto, pues con simplemente estornudar, pues ya nos ha puesto en una alerta y nos debería hacer reflexionar en este difícil tiempo. Entonces, en esto yo siempre he pensado que la cara de uno no le pertenece, ¿no? O sea, uno no se ve a uno mismo. Uno está viendo siempre al vecino, ¿no? A la señora del frente, al vecino, al socio, y en nuestro caso, cuando entramos a un edificio, uno ve todos los días el edificio que hizo el vecino. Entonces uno debería arreglarse, ponerse bien y tal, porque el que lo va a ver es el del frente. Y uno pasa muy poquito tiempo en un espejo, ¿no? Pero lo que estamos viendo es el de al lado. Entonces, si la ciudad comenzara a entender qué es lo que está pasando al frente y uno pintarse, arreglarse, hacer el mejor edificio, porque toda la vida lo va a vivir el edificio que está al frente, y no solo como algo que se ve, sino que del cual se interrelaciona, de sus vivencias, de la gente que está, etcétera, pues sería un mundo diferente. Entonces, digamos, yo me puse a pensar y bueno, esto no es nada nuevo, igual es simplemente recreación de otras cosas que pensaron. Bueno, uno debería estar viendo la arquitectura de su misma latitud, por lo menos, si bien no está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, ¿qué pasa? Pero aquí pocas revistas nos llegan de Malasia, de Indonesia, de Nueva Guinea, mucho menos de Sierra Leona, el Congo, ¿no? Angola, no, ni una. Pero sí tenemos todas las arquitecturas récord, somos genial, pues, y las Amaste, y las Quaderns, eh, y las que vienen de Argentina, 30-60 y demás, que están magníficas porque pues el ser humano es un ser universal. Todos somos iguales, con dos ojos, dos manos, dos bocas, una boca, perdón, un solo ojo. No, pues no somos piratas aún, pero digamos somos unos seres muy parecidos, venimos todos genéticamente del mismo rincón cuando casi nos extinguimos y alguna tribu sobrevivió en el tiempo y se repartió por el planeta, pero deberíamos estar viendo proyectos de la misma latitud, ¿no? Aquí no tenemos
invierno, verano, otoño, todas esas cosas, no. Aquí llueve mucho o llueve menos y hace un sol de 1200 watts a mediodía, ¿no? Por metro cuadrado. O sea, aquí pega duro el sol, ¿no? O sea, pronto en sol, en Boston, en Portugal, calienta un tricito, pero no como acá. Entonces, digamos, uno debía ecualizar esa mirada, ¿no? Como cuando ecualiza uno sintoniza las ondas de radio, de luz. Y vemos también que lo que nos entra por los ojos, esa parte sensible que nos gusta mucho, es muy poco, ¿no? Digamos, esa mirada, eso que es perceptible por el ojo, es un enmarcamiento del suceso, ¿no? Entonces, hay otros sucesos que no logramos captar y es ahí donde tenemos que sintonizarnos o enfocarnos. Entonces, en ese enfoque, cuando vemos qué pasa aquí en este trópico maravilloso en el que estamos, en Colombia, en Costa Rica, inclusive en México, ¿no? Es Venezuela, etcétera. Aquí somos los más diversos y los más ricos, cosa que nos han vendido muy diferente, ¿no? O sea, los tercermundistas, los que no sé qué, los pobres, ¿no? Aquí somos unos tipos muy ricos en biodiversidad, en el clima y muy ricos en otras cosas que, pues aquí no se hacen filósofos, pero sí está Carlos Vives, ¿no? Entonces aquí de pronto, allá está Hazard, pero aquí estuvo James hasta que la agarró, pero bueno, sigue Falcao y otros tigres. O sea, hay una serie de cosas que se han venido rescatando en nuestra cultura que son muy importantes y que subrayan esa línea increíble en lo que estamos. Entonces, en el caso de árboles por planeta, aquí estamos también perfectamente bien, o sea, aquí no le debemos nada a nadie. Me voy a pasar aquí, en el caso de planetas gastados para poder vivir, un inglés de sin huella ecológica para poderse tomar un vino sudafricano y comer kiwi de no sé dónde, y queso paipa colombiano, y lo que sea, gasta 10 planetas para poder él vivir, ¿no? Entonces está en deuda. Y esa deuda está con gente que no tiene nada, ¿no? Otros 9 que no tienen. Entonces aquí en Colombia también estamos bien, Costa Rica vemos bien, ¿no? En el caso de los grandes gigantes, progreso, ¿no? Que uno debería definir qué es progreso, qué es estar bien, que ya no lo andamos pensando, pues aquí no estamos en esa jugada, ¿no? En Colombia, ni Costa Rica, ni inclusive en México, estos son otros personajes que son los que más consumen, más gastan, más deuda externa tienen, una competencia que nos tiene al borde de esto. O sea, ahí no estamos, eso tampoco debería ser nuestro problema desde un punto de vista, digamos, sostenible. Sostenible entendiendo como que hay que sostener el gasto, como lo dijo el informe Botland en los 90, no es una cosa bonita, ¿no? De que la mesa no se caiga porque se le cae una pata y entonces no se sostiene lo que está. No, sostener el gasto porque no hay más plata. No, aquí nosotros no tenemos que ver en eso. Deberíamos estar apostándole al término de generar, el sufijo re, que tiene que ver con recorrer, recordar, revivir. Bueno, impresionante. Y tampoco con este sueño de ciudad jardín, o ciudad muy grande de Bogotá, está a la mitad del tamaño de unas ciudades más grandes. Es 5 veces más grande Atlanta con menos personas, o mucho más grande Chicago con un poquito más de personas. O sea, nuestras ciudades están bien, ¿no? Vivimos en países pequeños. China tiene 1.350 millones de habitantes, América tiene 1.000, Bogotá tiene 50 millones, ¿no? Perdón, Colombia, Bogotá tiene 8, digámonos 7,7 en el gráfico, 8, depende cómo se mida, 8, 10, si se suma el Gran Bogotá, pero aquí nuestros problemas son otros, ¿no? Tenemos energías hidroeléctricas, geotérmicas, entonces nuestro tema no es si tenemos más sellos sostenibles o compramos maderas importadas de no sé dónde con un gasto energético brutal, porcelanatos de China, para que nos salgan más eficientes los temas, sino tenemos un contenido más social y ambiental, ¿no? Entonces, en eso, pues pensando pensamientos, hablando mucho con Jorge Moscato, gran amigo argentino, digamos, él me acuerdo me introdujo en el 90 y algo las 6 propuestas para el último milenio de Italo Calvino, ¿no? Que no las alcanzó a dar, se daban en Oxford, si no estoy mal, había pasado por ahí Borges, Eliot, con 6 conferencias importantes, ¿no?
Arte Poética, se llama la de Borges, y él le da vueltas, ¿no? A cómo entrar en el próximo milenio, y va decantando eso hasta una serie de conceptos que se vuelven clave, ¿no? Y yo leo una página y no puedo pasar de la siguiente porque me aterra lo que plantea Calvino. Entonces, en un momento, eso que me pareció tan importante, dice, bueno, pero también si lo vemos al revés, también se vuelve poderoso, ¿no? Por ejemplo, el tema del peso, ¿no? El tema de ese peso, él lo habla con los italianos, y uno entiende, ¿no? Eso que hablaba Rossi, esa carga, ese peso de historia, y cómo, si yo quiero ser contemporáneo, cómo... Entonces él hablaba del fairy tale, ¿no? De los cuentos de las hadas, de la chispa, no de lo que es light, ¿no? Que es diferente, ¿no? Sino aquello que puede hacer brillar algo y que deja el peso donde está, pero que, que le da esa potencia, inclusive leve, ¿no? Inclusive a pesar de la técnica, ¿no? Y eso puede ser, a mí me ha encantado siempre lo estereotómico, ¿no? El ratón que se come el queso va generando espacio, de la masa, o lo chillía, ¿no? De la luz sobre el lleno, o del brillo, ¿no? De esta otra cosa, estos dibujos de acuarela hechos en el iPhone, porque me gusta dibujar, siempre me ha gustado como una terapia, como una meditación, como intentar capturar el aura del lugar, y que ahorita pues uno lo pone ahí como para intentar tratar de decir algo digamos, coherente y como con una postura para ustedes. Entonces, ¿qué es esto, no? Esa foto de la derecha es mía, me pareció muy simpática porque iba yo viniendo de Villavo para Bogotá por esos barrios del sur, muy autoconstruidos y demás, y sale este gallo, ¿no? Y sale este gallo y hay dos ventanas, ¿no? Una como por donde entra y otra por donde sale, y parece que este fuera a cantar la hora, ¿no? De pronto pareció una cosa fantástica y es el reloj cucú, pues el que ha estado en la historia, dibujado de mil maneras con arquitectura, y me pareció, y además este voladizo que está pegado con yuju, ¿no? Con quién sabe qué, ¿no? Ese pobre gallo ahí, en un momento donde la vida depende de un hilo, ¿no? Un hilo que está colgado arriba, y esta cosa del peso histórico me pareció fantástica. Y esto que puede ser, ¿no? La demora, ¿no? Carlos Mijares hablaba de tránsitos y demoras y el espacio, ¿no? Aunque la foto es tomada en instantes, ¿no? Esa captura del tiempo, pero en momentos muy difíciles, porque si esta ave no se quita de esa bolsa que la está ahogando, pues se murió en 2 instantes, ¿no? O en la cámara de los lores, pues le rotolaron la nariz, ¿no? Hay un tema de tensión también entre estas dos cosas antagónicas y tan importantes, ¿no? Como cuando analiza uno una maloca, intenta dar en las claves por demorarse viendo, quitando lo estético para ir a lo más profundo, digamos, la esencia yo digo que tanto hay que hacer en nuestros paraísos, ¿no? Que tenemos. De pronto no es nada, ¿no? Una palapa, una cervecita bien fría, una hamaca liviana que deje pasar el aire y ya, ¿no? Eh, pero mientras tanto ocurren estas cosas. Estas son fotos, yo les mostraba mucho a mis estudiantes lo que pasaba durante una semana hasta que se me deprimían, yo también me deprimía, pero es lo que está pasando, ¿no? Son imágenes increíbles, ¿no? Esa señora, pues, la compra se le va a ir a- al mar, ¿no? Eh, eh, de una cosa que viene pasando, la rapidez con que se quema el pináculo de Notre Dame, de esas cosas. Estamos ahí inmersos en este mundo un poco como el espectáculo, como hablaba a través de las redes Vargas Llosa, ¿no? donde, donde queda en entredicho muchos temas. Entonces, esa cosa ante lo imperfecto, ¿no? Y lo exacto. Esto de Reverón, ¿no? De ese famoso pintor venezolano introducido por Enrique Larrañaga, que me encanta porque es como ver con los ojos cerrados, ¿no? Un poquito cerrados, y todo se vuelve una sola cosa, ¿no?
mujer, arquitectura, espacio, o esta cosa de las actitudes, ¿no? Si uno pone el norte mal, pues nada, el proyecto quedó mal, y si no le midió lo que tenía que medir, lote también quedó mal, pero pues también esto que jugamos a veces, ¿no? Los arquitectos. Como en ese ping-pong, ¿no? Me gusta mucho el tenis, me gusta esa pelota como que va de un lado, va al otro, ¿no? Y que como que eh, genera un diálogo muy interesante, además con nuestros orígenes, con nuestra fe, ¿no? De lo múltiple, de lo único, que ocurre en un mismo momento, ¿no? Y que lo plantea, digamos, también Calvino, ¿no? Como esa capacidad, por ejemplo, de Culsas cuando habla de una navaja suiza, de que el proyecto puede ser muchas cosas: lupa, serrucho, espacio público, rascacielos, pero plataforma, etcétera. O esta cosa de que somos diferentes, pero finalmente somos todos cortados con las mismas tijeras, ¿no? Ese vacío de la pandemia contra cómo poder pensar el futuro. Y esta cosa entre lo oculto y lo visible, ¿no? Lo que debe ser visible, como la política, los dineros públicos, como se vuelve visible el arte, ¿no? De no hay intimidad y todo tiende a estar afuera, pero también es oculto, que genera misterio, que devela de la historia de una novela, de una composición musical o de la arquitectura. Siempre han dicho que la arquitectura es música estática. Yo creo que al revés, más estática es la música, porque la música tiene un hilo conductor y un ritmo, y uno tiene una entrada y un final al mismo ritmo. Y la arquitectura se puede ver como rayuela de un lado para el otro, a un ritmo más veloz, a un ritmo más lento, con una atmósfera diferente que lo acompaña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que no? Entonces, ahí creo que la atmósfera, las manchas, el dropping, el cómo enmarco yo el acontecimiento, cómo lo enmarcamos cuando definimos la mirada sobre algo o la quitamos, pues se vuelve muy importante. Y es otra cosa, ¿no? De lo que hablan ahora los filósofos, Han, el surcoreano, ¿no? De cómo recuperar, por ejemplo, el tema del ritual, del tiempo, eso que es procrastinar, pero que lo decía además muy bien Italo Calvino, del arte de empezar y acabar. O sea, nadie sirve hacerle la casa a la tía, gastar los ahorros de la tía si la casa quedó a mitad, ¿no? O sea, hay que acabar esa casa, construirlo y que viva la tía, y no, las cosas no pueden quedar en un intersticio. Pero el intersticio es vital para nosotros, ¿no? Es aquello donde sucede la magia entre lo adentro y lo afuera, entre los eventos, entre el día y la noche, entre el pájaro que canta, entre el aroma de algo que acontece afuera. Entonces, aquí hay otra parte, porque yo, digamos, reflexionando igual sobre esto, perdón, tomo algo de agua, decía, bueno, es esto que hablamos de las estructuras, de esto que hablaba Foster, que la arquitectura es infraestructura habitable, decía, bueno, ¿y qué pasa si esto que me encanta también de Philip Glass, por ejemplo, y su música, y también Rothko, pues, que es otro grande como Hopper, qué pasa si yo uno a los dos, ¿no? Y uno viviera como entre unas estructuras simétricas, estilo Philip Glass, pero termina, digamos, pintando la misma ventana de guillotina, que esa es mi percepción de Rothko, pues, y pinta el día a la noche como se siente, como no sé qué, si el vecino hace ruido, si no, y como que se vivieran los dos, ¿no? Como, ¿qué pasaría? Y ahí entra esa atmósfera hopperiana, ¿no? De, de ese tensión, de ese misterio, de esa soledad, pero también de esa añoranza, de esa proyectar, creo que es un poco así, ¿no? Hopper hablaba del arte de proyectar, yo creo que es tirar esa piedra adelante con una fuerza, con unas ganas hacia, pero se queda uno mirándola y soñando. Y Moscato siempre hablaba que somos vendedores de ilusiones, ¿no? De pompas de jabón, ¿no? De algo que nadie más ve y que está ya enmarcado, se lanza, ¿no? Se lanza a un adelante. Para mí, una vez hablando con Mauricio Rocha, como estos temas y demás, y me gusta citarle, Mauricio no le gusta porque alguna vez hablando y no sé qué,
Entonces yo le decía no sé, hablaba de las manchas, el dopeo de las gotas de la lluvia cuando caen y forman resonancias. Entonces le decía que, y me gusta ese diálogo con amigos que son así contundentes y fuertes, unos arquitectos, que le parecía que mi pensamiento era mejor que mi arquitectura. Y yo me quedé así como, wow, dejo tomar algún pisco, algo, estábamos en Perú, me acuerdo, pero me gustó y le hice una carta y hablamos después, tiempo después, porque él tenía razón. Y yo le decía, pero es que yo no creo en la imagen, como tú, no creo que un edificio se pueda fotografiar para develar la esencia de lo que es. Es más, sé que hay que hacerlo porque pues si no, no salen las bienales y las revistas y tal. O sea, yo creo, y además, decía, yo te estoy de pronto mostrando una imagen de algo que no has visto, de algo que se tomó hace 2 años, duró 4 años la obra, duró 2 años el diseño y fueron concursados. Entonces, estamos hablando de algo que era lo que yo pensaba hace 10 años. Entonces, quedé pensando y dije, bueno, pero ¿cómo poder ir hacia adelante? Porque estamos hablando del pasado y creo que para ahí el dibujo, que siempre me ha gustado, se volvió una herramienta fundamental de quitarse todas esas ataduras, de ir sobre la intuición y poder indagar en uno mismo qué es lo que uno quisiera, ¿no? Que este tema de la atmósfera, de los umbrales, de las repeticiones, del color y tratar de enmarcarlo de una u otra manera. Entonces, eso fue vital, esa conversación en un taxi con Mauricio, porque me hizo pensar, bueno, entonces el dibujo debía ser para mí como eso a lo que persigo, para liberarme un poco de ese peso del atrás, ¿no? Y se vuelve muy interesante porque comienza a contar unos relatos, pedazos de cosas, de pronto una arquitectura que me tocó a mí, de los 9 cuadrados, de la Copernic, muy luciana, pues, etcétera, y de pronto pensar una cosa liberada, ¿no? Me acuerdo, este es un dibujo en Portugal y yo veía que y la arquitectura que se hacía en Portugal era una cosa de continuidad, muy como Porto, como esas ciudades muy liberadas, de las cajas, cajitas y cajones, ¿no? Y del otro lado redescubrí a Rossi hace muy poco otra vez, ¿no? Y me impactó y me gustaría leerlo esto, ¿no? Cuando hayamos pasado de tiempo me avisa porque a veces me paso. Pero me encantó porque Rossi tiene esto, ¿no? O sea, cuando Aldi Rossi hace su autobiografía científica, yo tenía 9 años, ¿no? Y la compré ahorita, un amigo siempre decía que no debe comprar los libros que le llaman la atención y lo vi y lo compré y comencé a leer y cuando me impactó cada página y cuando lo leí decía, pero tenía 9 años, o sea, Star Wars estaba en su primer capítulo, ¿no? O sea, estaban ahí Luke Skywalker, todos, y Aldo Rossi comenzaba a hablar de un imaginario de la cultura de la cultura en Italia, ¿no? Y comienza a hablar de la atmósfera, del perfecto, del carácter de la ruina, de una consolidación en el tiempo. Y entonces decía, no, es que si usted no ha leído arquitectura de ciudad, la arquitectura de la ciudad no puede entrar en esto. Entonces yo por eso nunca lo leí, no me leí el uno ni el otro ni demás, porque eso era para eruditos, cosa gran falacia. Y cuando comencé a leer me pareció tan fresco, todo eso que hablaba siempre pienso que el lugar más rico para ir de vacaciones es Italia, de comer pizza y ver arroz y el piano y Rovelli con sus cosas de mecánica cuántica. Y Rossi, digamos así, esta cosa magnífica de los escenarios, de los objetos, de la diversidad, del paisaje, de un sentido más allá humano que positivista de la materia. Lo que pasa es que Rossi estaba en ese contexto y era la Italia, ¿no? Pero si estamos aquí y uno lo traslada al trópico de ranas y de tabaco y de matas de plátano y uno lo traslada ahí, sí que están muchas grandes pistas de esto, ¿no? De eso que pintaba de Quirico, ¿no? O de melancolía, esa melancolía inevitable de Hopper, y que uno veía pensarlo como cuando añora uno que llueva, o que añora uno que salga a la mañana, o que venga la noche y calme el calor, ¿no?
y que se intuye que lo hable muy bien, pero que tiene una fuerza de haber siempre estado allí. Y si vamos a esto, eso está aquí, ¿no? Esto es la Ciénaga Grande de Santa Marta, ¿no? Fotos de mi amigo chileno Sebastián. O sea, Rossi creo que si lo hubiera visto estaría, ¿no? Nuestro amigo Carlos Jiménez, maravillado. O sea, eso existe. Si quitamos un poco el tema de los sismos, el posmodernismo o lo estético, vamos a eso primario, existencial, está acá, ¿no? Están nuestros paisajes, ¿no? Es un intento, estaba probando una tinta Parker y se me chorreó ahí la pluma y ¿qué hago con esto? Y me puse a hacer y me salió un paisaje llanero y me entusiasmé y no sé, creo que el dibujo sí ha traído una liberación importante, ¿no? Si es blanco y negro, si lo roto, digamos, tiene magnífico digamos, el iPhone o el iPad que uno puede devolverse en el tiempo, echarle color, cambiarlo, mezclar técnicas. Pero hay un instante, hablando otra vez de la fotografía, digamos como lo que sucede aquí, que yo creo que es el esplendor, ¿no? O sea, aquí nada es nada por sí solo. Unos árboles secos, una vid seca, un muro sin color, pero de pronto está tomada la foto y la mirada de ese fotógrafo en un momento en que el muro se subraya todo, ¿no? La fuerza de los árboles, el brillo del sol, los diferentes tamaños de las ramas, las intensidades. Y, y Kant, que me gusta mucho porque creo que Kant supo interactuar entre los tiempos, ¿no? Como entre el pasado y el futuro, entre los ritmos, entre las estancias, otra vez quitando los sismos y yendo como hacia eso que es primario, repetitivo, cíclico, que tiene que ver con el vacío y el lleno, que no tiene que ver con cómo se diseña una fachada, sino en la experiencia, ¿no? Esas experiencias, pues creo que ahí está ese mundo, ¿no? Que me impactó mucho entre esas estructuras mixtas y esos mundos diversos de Piranesi, entre la ruina y la cárcel, pero también esto que creo que no podría ser más relevante y es Babilonia, ¿no? Bien lo citaba ese inicio de la cuna de la civilización Salmona en su discurso del premio Alvar-Aalto, ¿no? Entre el Tigris y el Éufrates surgen nuestras. Y esas nuestras estructuras mentales, ¿no? Realmente estos plazas, vacíos, calles, esta cosa híbrida, con esa palabra tan usada, entre un mundo cartesiano hecho por el hombre y los jardines exuberantes que perseguimos ya en la Alhambra, o sea, en nuestros jardines de nuestras casas, etc. Y eso está ahí, ¿no? Ahí está el jardín, a una mega escala. Entonces, ¿cómo poder hacer unas estructuras habitables que se disuelvan, ¿no? que, que, que no sean tan fáciles de fotografiar? Obviamente hay que fotografiar para, para, pues para poder mostrarlas aquí o para lo que sea, ¿no? Pues, o para revisarlas, o para criticarlas. Digamos que me ha llamado mucho la atención estos dibujos en iPhone, ese paraíso allá, ¿no? Como la película Brasil, ¿no? De Terry Gilliam y Robert De Niro, que quiere irse allá y nunca puede, está en una ciudad caótica y tiene esta imagen de la gente bailando. Es como podía hacer eso, en algún dibujo hice esto, obviamente tomando una cerveza, pero me gustó porque son esos dibujos automáticos también, ¿no? Me gusta que uno no sabe muy bien si es una planta o un corte, no tiene puertas, tiene esta cosa acodada, tiene el agua, tiene el aire, pero qué rico no puede hacer una arquitectura como así, ¿no? Pero todo está inventado, ¿no? O sea, esas casas de mí, no sé, que subrayan el paisaje, las brick house, ¿no? O estas de patio, ¿no? De inserticios, primarias, y pues están ahí, ¿no? Es parte de nuestro bagaje, ¿no? Pero otra vez en esa frase de Corbusier, ¿no? De para eso están los dibujos. Entonces, ¿cómo ir detrás de ellos? ¿Cómo indagar las atmósferas, las energías, la esencia, las vibraciones? La resonancia, digamos que ha sido la búsqueda. Entonces, ahí les traigo como 10 inquietudes proyectuales. Voy a pasarlas muy rápido. Pero digamos,
digamos, con los proyectos que son, por ejemplo, lo estereotómico en la ciudad, encajar, ¿no? La ciudad que es de cajitas y cajones, el módulo del Cardos y los romanos cuando nos conquistaron, pues después con las leyes de Indias y todo se hizo aquí, pues de pronto lo estereotómico, el encajar, el vacío dentro es importante, o lo tectónico en ese paisaje para subrayar, o el tercero, el hecho urbano, ¿no? El lugar geográfico que es Taco, el Zaguán, la ventana urbana, etc. Los sistemas portantes, flexibles y tropicales para generar sombras, para que pase el viento. Nada más sostenible que algo dure como una casa en la Candelaria 400 años y haya sido palacio, después vivienda de inclinato, después museo, después tiendas, después vuelve a ser otra vez museo, después eh, sitio de la cultura. El retranqueo, que es algo que poco se habla de, que tenemos una gran influencia en Bogotá, por lo menos de Codec, ¿no? Y a través de Salmona, es, digamos, esa cosa de cómo generar sombras. Me acuerdo Rogelio hablando de la importancia de la sombra en Bogotá y cómo generar retranqueos en las cremalleras de las estructuras de ladrillo, pero también para salir, ¿no? Para tener esa cosa y eso que hace también Salmona muy importante de subir al techo, ¿no? De subir al techo para vivir. Yo creo que el sombrero se vuelve muy importante. Otra cosa para nosotros la sección, ¿no? Todo es intersticio. Todo, ahí se generan las reglas de juego del proyecto, ¿no? La materialidad, si es sombra, si entra la luz, si se debe proteger del viento. La destrucción de un punto fijo para volverlo un recorrido en corte y planta, una historia de tener muchos sitios, cómo encontrarse, cómo vivir. Y más que un tema de lenguaje, del istmo, la materialidad, ¿no? La cantidad de información, la menor información, cómo esto, el edificio se comunica y se comunica con los demás como parte de un todo. Y el concepto, ¿no? El corazón, la pepa, y en mi caso esos patios, ¿no? Esos patios de Babilonia, esos patios de la Alhambra, esos patios de Campuzano, de Salmón, o sea, no creo que nosotros concibamos otra cosa, sino a través de ese patio, además en la cultura bogotana, cundiboyacense, pues el patio es el que te trae la luz y te protege el viento. Antes de que existiera el vidrio y que existiera el concreto, las estructuras metálicas, pues ese patio era eso donde el universo se reflejaba allá abajo. Entonces, eso lo hemos desarrollado en algunos proyectos, ¿no? Digamos, esa presencia del brillo de la lámpara, del intersticio, de ese corte que establece las reglas de juego, de los sombreros en el trópico, de esa tectónica, de que la resultante, digamos, lo importante no es la fachada, sino el corte. En los diferentes climas, en los diferentes tipos de proyectos, ¿no? Del concreto, el metal, el sombrero, proyectos que necesitan es que pase el aire y no hay ningún vidrio, ¿no? Que los niños jueguen alrededor, o que el proyecto se abra a través de los patios para comunicarse con la ciudad, para generar privacidad, los zaguanes urbanos, ¿no? Las diferentes terrazas para tener eso bello, que es la oportunidad de conectarse de diferentes modos con la ciudad, el paisaje, el vecino, etc. Y eso establece, digamos, las reglas de juego climáticas, solares, tectónicas, ¿no? Y siempre nos gusta inventarnos algo, dar un pequeño aporte con eso que sucede, ¿no? La invención del ladrillo negro, sin temas digamos, quemas de maderas y hornos que producen mucho CO2 y usar siempre productos colombianos para desarrollar, digamos, estas tectónicas importantes, ¿no? La generación de la sombra, del patio, los proyectos de vivienda de muchas tipologías, súper flexibles. Eso, digamos, que se vaya deconstruyendo una serie de vivencias alrededor de la ciudad, de las experiencias, del contexto, ¿no? Encajar en el lugar, ¿no? Los Andes, los laboratorios de biología con biología de Fernando La Carrera, un hizo que rescatamos el primer edificio que hace los Andes con inglés, Germán Samper, con Pat Club, Germán Samper, cómo rescatarlo, cómo poner en valor el patrimonio, ¿no? El patrimonio, la vivencia, la experiencia en eso tectónico. La Universidad del Valle, el bienestar universitario en un clave patrimonial moderno, ¿no? Importantísimo, y cómo el proyecto, digamos, subraya, se encuentra, obra pública además, ¿no? Permea bajo las mismas reglas de juego de lo que ya existe.
con estos umbrales. Y eso, pues, digamos, lo hemos llevado a algunos proyectos, hacemos muchos concursos, más de 40 hemos hecho, donde hemos intentado pasar a esas escalas mucho más grandes, ¿no? De edificios muy urbanos, muy complejos, pero que se vuelven finalmente encajes urbanos muy sencillos, ¿no? Por más de que sean esos de 40.000, 30.000 metros, comienzan a tratar de formar parte de la ciudad, ¿no? En este nos ganó Phil, por ejemplo, quedamos de segundos en Multibank Panamá, más de 100.000 metros cuadrados, multiuso, pues digamos que la escala no importa, es este encaje, este lo ganamos con el SM Sarabia, el Triángulo de Fenicia en Bogotá, digamos, el nuevo centro de Bogotá, cómo pudiera ser una cosa que pueda ser otra vez reticulada, pero se vuelve como un intersticio de centro, la imagen de la ciudad, lastimosamente no, digamos, finalmente lo gana que más tenía dinero y podía hacer el proyecto, pero no importa, digamos que el tema es, digamos, la generación de los imaginarios como eso que proyecta básicamente, ¿no? Y en eso, como se les hablaba de los pentagramas, de hacer estas cosas rancias, ¿no? Las fachadas hiper rancias, hiper flexibles, ¿no? Donde la naturaleza es lo que se convierte. Entonces, tal vez esta, la planta que más me ha gustado, que es el Jardín de Niños en el Colombo Británico en Cali, donde pues podemos liberarnos de todas esas cuadrículas y generamos un reto para que los niños corran, los triciclos marcan la parada, la vegetación se mete por debajo y enseña. Y es un, digamos, ese mundo fantástico de vegetación que se mete, como lo tienen los paulistas, ¿no? Y este también, el proyecto más pequeño, mi señora me dice que hace falta una mesa para la casa, ¿no? Y que cómo la hacemos y demás. Y me gustó porque es algo en el que yo creo mucho. Digamos, aquí son 3 anillos estructurales portantes. Aquí no hay nada pegado, son 3 anclajes, ¿no? Se arman esos anillos portantes con unos pernos que arman las estructuras y finalmente tiene esta madera voladizo que tiene una sombra fuerte, ¿no? La mesa es pesada, siempre me toca levantarla, me acuerdo de la L6 que tengo. Esa cosa que tiene también ese peso, ¿no? Que nos recuerda esa presencia gravitacional. Y también, digamos, en mi caso me gustan mucho las estructuras mixtas como esa oportunidad que tiene, que no es cosas de peso y hay otras cosas leves, ¿no? Pero finalmente hay como estos voladizos, esa presencia de sombra. Entonces eso, terminando, pues eso ya está, ¿no? Digamos, alguna vez encontré estas fotos de este artista con pentagramas y gente. Pero creo que la arquitectura, además de proveer esa, me acuerdo viendo el planeta de los simios, esta vez fue una imagen que me impactó porque este señor creía que había tenido una vuelta al pasado y lo que fue al futuro, ¿no? Se proyectó hacia el futuro y vio que Nueva York no existía más y lo pone como otra vez como esta pandemia nos da otra vez el piso, pero de pronto eso que necesitamos. Entonces, ¿quién fue primero, no? El huevo o la gallina, el artista la obra, qué es lo que está bien hacer, ¿no? Y entonces te regañan por el desorden que tenés. Creo que es un tema de esta cosa, ¿no? El intersticio, de la atmósfera, dentro de Reverón, en esa mirada donde todo pertenece a una atmósfera cambiante, ¿no? Y es que así es, ¿no? Estos son los farallones de Cali, o estos Mocoa que les decía, pero pasa que hay quien no lo tiene, y entonces lo enmarca como en la película Brasil, Paraíso, increíble al cual debemos ir, pero y si nosotros vivimos aquí, ¿cómo lo enmarcamos, no? ¿Cómo lo subrayamos, no? Como hacía Hopper. Quizás ahí hay algo, me gusta mucho la fotografía análogo, mi papá le gustaba mucho, le gusta mucho, ya tiene el laboratorio, pero yo iba de ahí niño con chiquito a ayudarlo a... Entonces, ¿qué fotografía era mejor, no? La más quemada, la menos quemada, no, todas eran buenas, todo tenía que ver con la mirada, ¿no? El fondo y la figura. Me ha encantado mucho, esta es una amiga arquitecta de los Andes, Ana González, ¿no? Que con Rubén Ofanador, este gran pintor, comienza a hacer unas exposiciones híbridas, mestizas, ¿no? Cómo mezclar ese paisaje con nuestras personas, con nuestros vestidos, la arquitectura primaria, ¿no? Con eso que está allí, ¿no? Que permanece. Y aún más que una mirada nostálgica, yo diría cómo nos catapulta
¿no? La naturaleza del primazo de la arquitectura y finalmente la domina, o si es al revés, pero más que eso me interesa es el relato, ¿no? El relato de un saber. Esto es, señoras, de Pasto, Nariño, donde está el famoso festival de blancos y negros, y es lo más colorido que puede haber en el planeta, no más que Disney. Y esto es patrimonio intangible de la humanidad. Y si uno va a Cali, también a eso, inclusive en un motel, ¿no? En un motel son los tipos más creativos que hay. Entonces, y esto me encanta, ¿no? Esto es una foto de la arquitectura popular en Cali, ¿no? Tiene todo lo que dice Jan Gehl, las recetas de Ross y todo, ¿no? Eso tiene, genera bordes vivos, tiene autoconstrucción, tiene techos verdes, gallinas arriba, perros, fachadas y techos que generan sombra, es magnífico. Con un poquitico de diseño, las fotos de arquitectura Record Bed Houses de hace poquito, entramos en eso que debemos entrar, ¿no? Y hay muchas pistas, como desde los sombreros, desde la comida, de las texturas, las tectónicas. Pero mientras tanto, y es el gran tema, pues esto pasa, ¿no? Nos hemos sabido reconocer y tomar esa selfie de quienes somos, ¿no? Viéndonos como cuencas, como posibilidad de conexión, ver el orden y los sistemas de otra manera, y es ahí donde la intuición colectiva, creo que la intuición colectiva como Latinoamérica, ¿no? Y debemos pasar de esto a desahogar. Entonces esa resonancia, ¿no? Como esta foto me encanta, recuerdo Navarro Valdeabeca hablaba siempre de la resonancia, ¿no? Y esta es una foto de una guitarra por dentro, ¿no? Ese ensamble, ¿no? Esa maravilla, ¿no? Casi caniana. Y mientras tanto, pues hay quienes no pagan arquitectos y creen que con un título, ¿no? Escuela de diseño lo resuelva todo. Bríndense a tener alta costura, ¿no? Entonces ahí desconfiar de esas imágenes, como bien lo haría Franz Zappa, ¿no? Esta buena composición y reconstruirnos. Creo que ha sido el tiempo de, como esa cosa de hablar muy bien los japoneses, de volver a ensamblarnos en algo nuevo. Es una oportunidad única de que no se pierda eso, pero de generar este ensamble. Entonces, nada, eso es lo que les quería contar hoy y esperemos tener una rica plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Fantástica charla. No sé si alguien quiere iniciar con algún comentario o alguna pregunta. El primo. Bueno, si quieren, hago un comentario. Por supuesto que la idea, esto lo comento mucho yo con Luis Alberto, que tenemos un conversatorio constante, muy casi diurno, casi cotidiano, acerca de las realidades en relación con la arquitectura, los arquitectos y la educación de arquitectos y los estudiantes de arquitectura en Costa Rica, porque, bueno, este es nuestro medio y nosotros lo queremos mucho y nos atrevemos a preocuparnos mucho por lo que sucede y hacer nuestras críticas. Tenemos una historia, pues, a mí me parece muy valioso y muy interesante. Es una historia muy diferente a la de países más grandes en América Latina. Yo suelo decir que no debemos ni siquiera mirar a Europa, ni a Estados Unidos, ni a Japón, ni a Canadá, ni a Australia, sino que nos miremos entre nosotros mismos, a nuestros vecinos próximos, a los que más se parecen a nosotros, ¿verdad? A América Central, a México, a Sudamérica, pero resulta que hay muchas cosas en las que no nos parecemos. Tenemos diferentes historias, ¿verdad? Y en cuanto a cómo se ha desarrollado el pensamiento arquitectónico en, por ejemplo, Colombia, pues teniendo nosotros a Mauricio, cómo la evidencia
sea, del desarrollo del pensamiento y de las ideas que Mauricio nos presenta esta noche, ¿verdad? Está tan vinculado a esas realidades colombianas, a esa historia de Colombia, a ese desarrollo de las ciudades, de la arquitectura, del arte, etcétera, etcétera, que es tan diferente, por ejemplo, al nuestro, ¿verdad? Pero que nosotros tenemos un poco como que entender cómo es que ha sucedido en Colombia y en otros lugares para que nosotros podamos hacer nuestras propias construcciones. Todo esto lo digo en luz de que este discurso de Mauricio evidencia una gran profundidad en un amplio sentido, ¿verdad? Es decir, yo creo que para todos los que estamos, los que hemos tenido la oportunidad de escucharlo y de ver lo que él nos presenta, en Mauricio se resume una experiencia muy rica, muy amplia en cuanto digamos, a las experiencias en educación, en cultura, ¿verdad? Su conocimiento de la literatura, del arte, de lo urbano, del diseño, de la arquitectura, que en un país como Costa Rica no es algo que podamos encontrar con facilidad. Por supuesto que nosotros tenemos grandes intelectuales en muchas áreas ¿verdad? del quehacer humano, pero estamos muy débiles en eso, en arquitectura. Y la evidencia es lo que está hecho, lo que está construido, nuestras ciudades y nuestros pueblos. Y un poco el resultado del trabajo de las escuelas de arquitectura en Costa Rica. Cuando yo veo tesis de la mayor parte de las escuelas de arquitectura aquí, cuando veo proyectos de los estudiantes, cuando los oigo hablar, cuando los oigo explicar algo, yo me doy cuenta de que estamos pasando por una situación de grandes dificultades. Y por eso, para terminar este comentario, a mí me parecía tremendamente pertinente, relevante y necesario, como me gusta decir, tener a Mauricio con nosotros, porque nos deja esa gran prueba, digámoslo así, de que lo que yo estoy diciendo es cierto. Es decir, en arquitectura en Costa Rica es dificilísimo encontrar una persona que ejerza la arquitectura y la enseñanza de la arquitectura como Mauricio, que pueda desarrollar un discurso como el que él nos ha presentado esta noche. Y nosotros deberíamos hacer grandes esfuerzos por enrumbarnos por esos caminos para mejorar nuestro paisaje total, nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestra arquitectura y la cultura en general. Así que, bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Un poco mi interpretación de lo que has hecho esta noche. Muchas gracias, Álvaro. Pues primero, muy generoso con tus comentarios. No, pues fíjate que no, yo no... Esas todas cosas bonitas que dices, yo no pretendo ni pretendía, digamos, mucho menos entrar en ellas, pero creo que quizás algo que pudiera ser interesante es yo creo que hay que abrir mucho los ojos, y los ojos los tenemos muy vendados, creo, ¿no? Mucho tiempo mirando demasiado lejos, perdiendo la conexión con eso que está demasiado cerca, ¿no? Y reconociéndolo, y creo que deberíamos generar mecanismos, y cada cual con sus mecanismos, pues para ese reconocimiento que es una labor terapéutica además, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para mí el dibujo ha sido
tremendamente terapéutico, escribir una necesidad de liberación, y más en este... entonces, si no nos quitamos ese peso de encima, pues yo creo que estamos muy agobiados, pero lo peor es cuando otros nos invitan a ser quienes no somos, ¿no? Entonces, ¿por qué no me haces esto así o por qué no? Y entonces ambos, tanto cliente como arquitecto o cualquiera que sea la profesión, pues terminamos siendo un juego un poco perverso que yo creo que tenemos que liberarnos y yo creo que incluso en eso tan generosamente que dices de Colombia y de Bogotá, digamos, hay ciertas partes donde pues, digamos, ha funcionado y hay ciertas partes que están en un desastre total, ¿no? Y yo creo que si algo ha liderado muy bien Costa Rica es en un reconocimiento muy potente de dónde están insertos y cuál es su potencia como país y demás. Solo que quizás en las ciudades, ¿no? En San José no se nota tanto, pero de pronto uno podría decir que, pues, ¿para qué ciudades en un país como Costa Rica debería tener otra cosa? Nomás, pues qué rico uno. Yo decía en Panamá que fui tanto a Istmos y estas torres vacías, carísimas. Yo de jubilado, de los baby boomers que invirtieron allá, yo de jubilado quiero estar es al lado de la playa con un pequeño barquito y una casita, ¿no? Con un chinchorro y ron centenario y ya, pues no en el piso 48 encima de un mall, pues eso no tiene ningún, ¿para qué me fui para allá, no? Pues, y hay ese contrasentido en esa imagen que perseguimos y la vida que nos merecemos, que nos encanta además. Entonces, ¿por qué hacemos lo que no nos encanta y sufrimos? ¿No? Muchas gracias, Mauricio. Voy a intervenir antes de Dale, que Abel, me qué quede gusto. sin batería. Bueno, Nuevamente, gracias a Álvaro, a Luis Alberto y, por supuesto, a Mauricio. Interesantísima la conferencia, muy importante para todos, profesores, alumnos, en general, colegas, el replanteamiento que hace Mauricio en cuanto a su ponencia. En este sentido, es un poquito reaprender lo que hemos aprendido en las universidades y volver los ojos un poco hacia nosotros mismos, nuestra realidad. Esto es muy importante, pero sí también ver que el producto de lo que él nos presenta es de una profunda reflexión y de un profundo análisis del entorno y de su realidad, de su propia realidad y de su cultura, cosa que es una tarea que nos corresponde a todos. Creo que todos debemos desarrollar una metodología y en relación pues con lo que nosotros creemos y pensamos realmente. Y por supuesto que esto tiene mucha lógica que sea muy relacionado con nuestra arquitectura, con nuestro propia cultura, etcétera, nuestras propias costumbres, nuestro propio lugar, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente es muy profundo la investigación que le ha dedicado mucho tiempo, definitivamente. Por supuesto, además, con un gran conocimiento también de los arquitectos, tanto de los que están en las latitudes tropicales como en los que no, ¿verdad? Mucho estudio de los arquitectos y también del arte, de la pintura, y viendo esas analogías interesantes que nos hace y que nos ayudan mucho más para entender y emocionarnos más con la realidad que nosotros vivimos. Finalmente, para no alargar más mi intervención, sí quiero agradecerle nuevamente a Mauricio, a nuestros profesores y alumnos que están acá. Todas estas presentaciones, todas las que tenemos y las que vamos a tener, son importantísimos porque todo esto siempre aprendemos muchísimo. Y si podemos poner en práctica un poco de lo que estamos viendo, yo creo que vamos a mejorar todos mucho y eso va a ser para bien de la universidad de nuestro país. Muchas gracias. muchas gracias, don Abel. Sí, fíjate, una vez mete como a todos, yo creo que nos gusta mucho la música muy variada. Y una vez escuchando una entrevista a Miguel Bosé me pareció muy interesante porque le preguntaban que de dónde venían sus canciones y sus letras y demás, y que si era autobiográfico. Y él respondió que cómo más no iba a ser sino autobiográfico, ¿no? Entonces me pareció genial porque yo creo que es poco esa respuesta, ¿no? O sea, si cada cual
digamos, usamos como vehículo esto que nos apasiona y nos gusta a través de nuestra experiencia y, digamos, la conectamos con eso que hemos vivido, yo creo que tendríamos unas arquitecturas bien ricas, por lo menos, digamos, donde podemos aprender mucho y, digamos, divertirnos. Y, pues, o sea, que en esos momentos en que la arquitectura se vuelve muy dura y muy lenta y difícil por cosas, por ejemplo, este proyecto que mostraba lo último, que es un edificio de vivienda que en vez de hacer una torre lo hicimos acostado y con un patio. Es un edificio de 60 unidades de vivienda de 10 tipologías diferentes. Duramos 10 años en producción, desde que comenzamos a diseñar. Nos tocó caída del petróleo, COVID, caída de un puente con todos los mapas. O sea, y hay momentos, y si no volvemos, que hay algo que nos haga brillar, compartir estos momentos tan agradables como ustedes, en la academia, bueno, y que nos demos ánimo entre todos, pues a veces digamos que uno puede perder la pelea. Y creo que eso también es muy importante, digamos, en que tenemos esa leviandad, pero también ese peso que tenemos que producir y que cuesta mucho que las cosas se construyan y pasen y queden bien, ¿no? O sea, que finalmente podamos estar medianamente tranquilos con lo que sucedió, ¿no? Porque si no, todos pierden, pues pierde integralmente todos, ¿no? Muchas gracias, Abel. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias. Luis, ¿me escuchas? Sí. Bueno, primero, muy buenas noches al arquitecto Mauricio Rojas Vera. Un placer conocerle por medio de esta conferencia. Muy interesante todo lo que comentó. La disfruté muchísimo. También aprovecho para saludar a don Álvaro Rojas. Don Álvaro, qué bueno verlo. También saludo a Luis Alberto y por supuesto también a don Abel, que creo que no sé si está por ahí todavía. Aquí Bueno, estoy, Oscar, aquí estoy. Okay. Conecté, pero me estoy quedando sin batería ya. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Un gusto verlo. Igualmente, a ustedes las gracias. Bueno, doctor Luis Alberto, usted que yo estaba pensando, le hablé a Álvaro porque me has pedido una charla para el colegio. Yo dije, no podemos repetir la misma. Vamos a darle la vuelta a la moneda, pues. ¿Cómo te pareció esta en relación a la otra? Esta me gusta porque es como más íntima, más la sensibilidad, lo que toca las fibras, lo que te pone a pensar son como, vamos a ver, todo esto se vuelve materiales de proyecto, que de alguna manera te ayudan a construir la obra final o el objeto final a partir de la sensibilización de estas situaciones o elementos y de la parte crítica, porque es impactante cuando viene el combo de McDonald's y la sopa, ¿verdad? La comida. Son dos realidades completamente distintas y ahí hay una posición crítica y ahí hay un ideal de arquitectura también en un par de imágenes que parecieran ser triviales, pero al contrastarlas, al ponerlas una al lado del otro, hay una intención, como diría Freddy, de poner en crisis. Fíjate que yo busqué la foto, pero no la encontré. Algún día la encontraré una vez, porque eran las historias de niños. Me acuerdo que todos tenemos llegando a Río con nuestros padres y en ese sancocho de finca, ¿no? De sopa que se hacía y de convivencia muy sin celulares y con relatos, historias muy interesantes. Una vez me acuerdo yendo a algún lugar así, tomé una foto de una gallina no abstracta, amarilla, con el pescuezo y las patas, ¿no? Y que me pareció genial, ¿no? O sea, también, digamos, ese sancocho tiene cierta abstracción, porque si tú ves nada más feo que un pollo, ¿no? Un pollo con plumas, ¿no? Y pensar que no se lo come, tú te comes la patica o la pechuga, ¿no? Muy sabrosita, pero eso tiene una cresta y un coso por acá y unas patas feas, ¿no? Y ni vuela, ¿no? Y hay una cierta
¿no? Sí, claro, claro. Comunicación estética ¿no? O el huevo, ¿no? Que es esta cosa muy, ¿no? Siempre lo pensaban y sale perfecto con la yema blanca. Eso era un pollito de costura que no le fue bien, ¿no? Si seguís diciendo cosas de esas, no vamos a volver a comer pollo ni nada de eso. Quiero decir que tu presentación de hoy y otras, pero la que estamos comentando es la que acabas de rendirnos, es muy provocativa, debería ser muy provocativa para todos nosotros, no solo para los estudiantes, sino para los profesionales. Porque yo tengo que decirlo, porque es cierto, muchas de las cosas a las que se refiere Mauricio, yo no las conozco. Muchas de las cosas que él ha leído, yo no las he leído. A la larga, yo he leído algunas que Mauricio no ha leído. No tiene la menor importancia. Pero precisamente es ahí donde radica ese un poquito como meter el dedo, pero no en la llaga, sino, ¿verdad? Como en el ser de los otros. Es decir, que reconozcamos que a veces no entendemos porque no hemos estudiado esas cosas, porque no nos han enfrentado a esa clase de conocimiento, ¿cierto? A conocer a esos artistas, a conocer esos músicos, a conocer esos poetas, a conocer esos escritores, a conocer esos arquitectos y aquellas otras cosas que nos ha mostrado Mauricio. Y quiero terminar con esto. Ese mapa, ese comentario que hiciste, o esos comentarios que hiciste alrededor de ese mapa fascinante en el que todas las zonas del mundo, ¿verdad? Alrededor de los ¿cómo se llama? De los paralelos, ¿verdad? En el que te das cuenta rápidamente que Costa Rica y Colombia estamos más o menos en la misma zona, pero también, como dijiste, está Senegal y está el Congo y está Filipinas y no sé no me acuerdo cuáles otros, pero ese comentario tan potente de que nosotros no sabemos nada de esos otros lugares del mundo y que comparten con nosotros algunas realidades, ¿verdad? Y eso me parece increíblemente potente para que nos abra los ojos a todos nosotros de volcarnos a conocer a otros lugares y conocer otras gentes y descubrir y aprender, ¿sí? Porque seguimos con esta majadería, y lo dijiste y lo repito, de leer demasiado Architectural Record y el croquis y todas las cosas que no nos pertenecen y a las que realmente, a mí personalmente, me interesan solo desde el punto de vista intelectual. Es decir, saber qué es lo que pasa en todo el mundo, pero jamás para preocuparme por qué nosotros no hacemos lo que hacen ellos, porque ellos viven, como les digo yo a mis estudiantes, en otros planetas, ¿verdad? Y esos planetas no tienen las realidades que tenemos nosotros. Y que lo que nos toca es precisamente a nosotros es inventarnos nuestro propio lugar, ¿verdad? Es desarrollarlo, es enriquecerlo, es pensarlo. Bueno, ya con esto termino. La verdad que me ha gustado muchísimo tu presentación, es magnífica y yo espero que todos los que nos hayan acompañado esta noche estén muy inquietos y que ojalá hagan alguna que otra pregunta y que no importa si no entendieron algo y que no importa si no conocen algo o mucho, porque precisamente de eso se trata, que se inquieten con el darse cuenta de hasta dónde llegan ellos o llegamos en nuestros conocimientos, nuestras búsquedas. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, maestro Almar. Sí, ¿Un comentario o pregunta de alguien? Por favor. Adelante, muchachos, no sean tan tímidos. Alguien está preguntando por el chat. Si quieres preguntarlo por la cámara, eso qué rico, pues, para no... Si quiere la leo. Dice, para don Mauricio, ¿por qué diseñamos? ¿Cuál es el fin según su punto de vista? ¿Cuál es la esencia de la abstracción? ¿Cómo o cuándo una obra abstracta se vuelve rica y valiosa? Evelyn Rojas.
Pues muchas gracias, Evelyn. Qué buena pregunta, fíjate. Sí, yo no sé, hay una cosa muy natural en el hombre de, de reconocer, que creo que en ese reconocimiento está el diseño, muchas cosas, ¿no? Dicen que digamos, el reconocimiento del hombre cuando se llama hombre realmente empezó por la mujer, porque el hombre iba a cazar, ¿no? Yo, voy por mamut, equipo, ya iban y la Champions se la traían y se dedicaban a dormir. Y trabajar en equipo iban muy abstractos a perseguir el mamut, no veían nada. Y la señora, pues, era la dura de la casa, o sea, tenía que cuidar al niño, proteger que el fuego no se apagara, revisar las cosechas y demás. Entonces comienza a tener una visión periférica muy importante de todas las cosas al tiempo y dicen, pues, los que saben que comenzaron a conectar cosas, o sea, cuando me llueve es cuando tal estrella está arriba, ¿no? Cuando suceden cosas es porque ciertas cosas se alinean en... Y yo creo que el proyectar, que tiene que ver con el diseño, está en eso, o sea, reconocieron, comenzaron a trazar unas líneas, unas invenciones que otros llaman, digamos, las constelaciones y uno siempre se... La osa mayor no tiene cara ni de un oso, ni la cáncer, ni de cangrejo, ni, o sea, a unir unos puntos que se repiten, que son cíclicos, y a unir esos puntos, que hablaba también Steve Jobs, ¿no? Y esos puntos son abstractos, ¿no? Cuando Steve Jobs llega y saca una cosa negra así de un sobre, dice, les voy a mostrar algo que ustedes no saben que necesitan, pero no van a poder vivir sin él, ¿no? Y él habla de que a él le gustaban mucho los puntos, unir los puntos que aparecían detrás, creo que el National Geographic, que aparecía una figura. Creo que ahí está diseñando, ¿no? O sea, el diseño no es un coger un papel e intentar hacer que una cosa parezca bonita, sino es unir esos puntos que tienen muchas capas, ¿no? Y tal vez por eso Jobs, cuando habla de que le impactaba mucho que los computadores tuvieran un mismo tipo de letra y él estudió tipografía cuando alcanzó a pasar por la universidad, y porque decía, como no hay una cosa que es maravillosa, ¿no? Entonces no estaba diseñando un tipo de letra, estaba pensando mucho más allá de qué era eso que, que, que está. Ahora me acuerdo, alguna vez algún amigo me contó de que había visto, de no me acuerdo quién, una conferencia en España de un personaje que había hecho una lámpara muy bonita, no era Coder, una lámpara que se había vuelto clásica. Y le preguntaba a este arquitecto en una... en un relato de Borges, pues, o de Paul Auster, que le pregunta a alguien, ¿no?, que no sabe quién, el señor blanco, el señor negro, por allá, que pensaba que sus diseños fueran clásicos, que eso no lo ataba a un momento muy histórico, como diciendo, esto está como antiguo, ¿no? Y le decía, mire, el clásico para mí, y creo que es una gran definición, le dice él, es algo que no se puede mejorar. Y creo que ahí la dejó fría, porque lo estaba atacando tal vez por una cosa de estética y de atrasado en el tiempo. Y cuando él pone en eso, ¿no? Como digamos cuando uno ve un reloj, ¿no? Y un reloj, y esos relojes que son atemporales, pues, y que hoy se han perdido mucho por la abstracción del celular, ¿no? Y los jóvenes ya no usan reloj, la cosa análoga o plumas. Eh, iba a eso contundente que es del ser humano. Yo creo que el ser humano necesita tener las certezas de que al otro día es un nuevo día y pasaron 24 horas y que después de la noche viene la luz y que dormimos, por ejemplo, si un extraterrestre, ahora que están tan de moda últimamente, viniera y ve un pocotón de gente ahí acostada con los ojos cerrados medio tiempo y dice, estos tipos, ¿qué harán? ¿No? ¿Qué será ahí? No, hay unas cosas que damos por sentado y que son de ese 1 y 0. Y hay otra cosa que es la que nos hace levantarnos, que es esa proyección, ¿no? ¿Y qué va a pasar hoy? ¿Y qué será que hay algo que no he visto y que de pronto está allá? Y hay esa invención, ¿no? Yo creo que el diseño tiene que ver con... Ahora, ¿cómo lo reflejamos en un texto, o en un dibujo, o en Revit, y finalmente termina siendo un hecho construido? Creo que es digamos, esa dirección de la proyección.
pero es por ahí, creo que es ahí donde tiene ese valor que genera el peso y la libertad, ¿no? Es algo que siempre es, pero que siempre nos motiva porque nos motiva a algo nuevo. Y eso es la arquitectura, o sea, nada más rico que ser arquitecto porque cada día hay un nuevo proyecto diferente, un cliente, un reto, un lugar, que te mueve la cabeza, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, Benny. Sí, espero te suene. Creo que sí, porque la dejaste sin palabras. Puedes contradecir. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o Erika alguna Siquei pregunta? está por ahí. No sé si se habrá ido. Ahí está, ahí la veo. Tengo una mano levantada. A ver, de Rodrigo. Dale, Adelante, Rodrigo. Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches, Mauricio, ¿Cómo profe estás? Alberto, profe Álvaro, ¿cómo están? ¿Todo bien? No, pensando en lo que él hablaba, de volver a ver lo nuestro, nuestra zona. Entonces yo me preguntaba si al estar nosotros ubicados en el trópico y, digamos, tener tanta variedad en cuanto al clima y así demás, y tantos, mucho más elementos a tomar en cuenta que otras latitudes, digamos, las propuestas de diseño que se deben plantear en nuestra zona representan, no sé, tal vez un mayor desafío que, o sea, comparado a otras zonas, a otras latitudes. Esa es mi pregunta. Y fíjate que yo creo que cada cultura ha tenido sus propios desafíos, ¿no? Y son técnicos, intelectuales, colectivos y demás. Yo lo que creo es que independientemente de que somos un mundo súper globalizado más que nunca, hay unos desafíos que son propios, ¿no? De las vivencias de cada quien y de las experiencias. Yo a mis estudiantes los hago a veces descalzar y quitarse la camisa y les digo, bueno, eso que tienen puesto, ¿de dónde vino? ¿No? Taiwán, China, reloj. Les digo, ¿qué es lo eh, más cercano, producido, que han consumido hoy? O sea, ¿qué producto es el menos procesado y el que menos viaje ha tenido que han consumido hoy? Y muchas veces no sabemos, ¿no? Y creo que esa reflexión desde un punto de vista sostenible nos pone en aprietos porque eh, digamos que no es un tema simplemente energético o monetario. La ONU digamos, su tema 2030 ya hablan de la gran cantidad, José María Esquiaga lo hace mucho, la gran cantidad de mortandad en el mundo, ¿no? Temas antes del COVID, no sé, creo que todavía sigue superándolo, ha sido el cáncer y la obesidad. Cáncer, lo dicen por elementos demasiado procesados que no son de tu entorno, que tienen demasiadas, no comes lo de la estación, comes un pocotón de cosas que tienen otro tipo de cosas para que sobrevivan, como las famosas papas McDonald's, que son eternas, no se han visto por ahí los documentales en YouTube y demás. Todo tipo de cosas para que no perezcan. Y no comemos lo que es nuestro y finalmente somos lo que comemos. Nuestras células se regeneran. Digamos, creo que las que más duran en los cambios de nuestros órganos son el hígado, otros que demoran 7 años, pero somos seres nuevos cada tanto tiempo. Entonces, hay una dicotomía entre lo que comemos para hacer, lo que actuamos para compartir con los demás, y eso va directamente relacionado a los problemas de cáncer, problemas de movilidad en la ciudad, de exceso de recursos energéticos, exceso de consumo sobre cosas porque pues mueven la economía. Entonces, hoy en día, uno de los nuevos economistas, gente diferente, digamos, gente como Ana María Durán, la arquitecta ecuatoriana, hablan de, digamos, los ecosistemas y la economía no como esta cosa plana de un tema del dinero, sino por un lado, la sobrevivencia de nosotros en donde estamos y cómo podemos interactuar en esta, digamos, economía nueva global, ¿no? A costa de no hacerlo, a mí me dio un cáncer terrible, también por eso me indagué mucho más, ya no volví a trabajar domingos ni sábados,
y hago mucho deporte y no tomo azúcar y trato de no comer. Claro, digamos que todo eh, digamos, con un equilibrio, y creo que ese equilibrio se ha perdido y hasta que no nos golpea en la cara, digamos, como a mí me pasó, uno se despide de todo el mundo y le dan otra oportunidad, no tomas conciencia y creo que en eso nos está pasando colectivamente y no despertamos y las estructuras que son creo que las peores y creo que en eso todos estamos de acuerdo, las estructuras políticas se convirtieron en un issue, en un problema, porque son las que menos reconocen todo esto que estamos hablando. Y la arquitectura es política, ¿no? Digamos, las grandes sociedades que han tenido grandes arquitectos ha sido porque han sido fuertemente vinculados con un tema además de comunicación, para bien o para mal, ¿no? Como eh, sabemos que pasaba en otras culturas. Pero hay una, entonces esto no es una cosa de gusto, que se me gustó la fachada, o que me gustó el render, o que el arquitecto haga un bonito, o no, y es ahí lo que tenemos que estar, esa nata de levedad, pues, y irnos, entonces uno, y es que me gusta más el negro que pues, usted ha medido la reflexión y el albedo de una fachada blanca aquí, señor constructor, acá en Bogotá. Ah, no, yo sí. ¿Sí? Y usted tiene un mapa y cartografía de cuánto llueve más en Usaquén y qué velocidad del viento hay en y ha medido el microclima. Ah, no, yo sí. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una cosa seria. Estamos hablando de, ¿y usted sabe cuánto es el desnivel de su placa en una luz de 9 metros? No, pues yo sí. Entonces hay un tema técnico que es un tema que tienen los médicos y que tienen otras profesiones, donde pues tú dices, me duele aquí, pero no le dices, no, sáqueme el apéndice por la oreja porque no quiero la cosa, no, tú te entregas allá, rezas, le pagas un platal al médico y confías que sea bueno y entonces, cuando se nos meten en el cómo, ¿cierto? Ahí creo que hay un problema porque no hemos sabido ser suficientemente técnicos de profundidad y tener unas discusiones con los que en cuanto, y yo las he tenido digamos, y nosotros no somos ricos ni mucho menos es nuestra aspiración en términos de otros imaginarios, pero cuando usted está poniendo en sus manos su inversión de 5 años y los ahorros de no sé cuánta gente, ¿no? Y gana más la de ventas que tú. Entonces, si eso, estamos así, ¿y qué es lo que va a vender? 3 alcobas, no sé qué, o un concepto, una manera de este. Entonces, para eso me contrata, si no, pues, va, contrate otro, pues usted verá, ¿no? Pero se nos ha convertido, porque creo que desde la academia es muy importante esa reflexión de el oficio, porque el oficio ha venido perdiendo un valor muy, digamos, un nivel de precipicio, ¿no? Y es por eso, entonces se vuelve una cosa comercial, de una imagen, de más, y totalmente de una banalidad a un costo que lo vemos en las noticias día a día, o sea, no podemos ser tan irresponsables. Tenemos 4 preguntas, entonces voy a leer unas. Bueno. De Fabián Santamaría, ¿qué es lo más importante de nuestra arquitectura latinoamericana? Uy, pues yo creo que lo más, digamos, el Limón Salmona, algunas me dijeron que no, pero yo creo que sí, porque yo hablaba mucho con él los últimos años cuando iba a taller a un curso que tenía los Andes en Cartagena de verano. Yo me le pegaba a él y ahí hablábamos y charlábamos. Y Salmona va y trabaja 10 años con él, huye del Bogotazo cuando mataron a Gaitán en el 48 y se va para allá y Salmona no lo recibe, después lo recibe y se convierte en un estandarte y él cree que cuando llega Salmona a Colombia, pues va a seguir con el movimiento, el manifiesto del movimiento moderno, ¿no? Y llega y ve lo de Salmona, y creo que él me lo dijo María Elvira María, su me dijo que no, pero me acuerdo que él me lo dijo Francesito y lo llama traidor. Y yo creo que sí, porque va y ve las torres del parque y eso no tenía nada de blanco, y era enroscado y no era cuadrado, y sí tenía todo un montón de cosas que los que saben han indagado y que la estructura dominó y demás y tal,
pero pues Le Corbusier no era así, ¿no? Y yo sí creo que lo retó y por lo menos me gusta imaginarlo así. Y creo que muchos de los arquitectos, Eladio Dieste, Mijares, muchos, ¿no? Que han estado, Baraco, nuestro Álvaro, muchos, digamos, han tenido una actitud muy reflexiva, pero no ciega, ni mucho menos mirándose el ombligo de la situación temporal, teórica y demás de lo que está pasando, y saberlo confrontar y tratar de aportar desde ahí, ¿no? Entonces creo que Latinoamérica sí ha tenido mucho que aportar y es muy importante en el discurso contemporáneo, pienso hoy en día, porque hay unos temas muy relevantes que son muy relacionados, por ejemplo, el tema de la vivienda, precisamente todo el tema del trópico, de la arquitectura mucho más abierta, la definición de nuevas. Hemos sido el campo de laboratorio de Europa, ¿no? Estados Unidos cientos de veces, porque aquí pues está todo por hacer. Entonces creo que, digamos, eso ha sido, y creo que la construcción, yo no he sido muy teórico, pero la construcción de unas ciertas teorías o de sí puede llevarlo a uno a tener un piso del por qué hace uno lo que hace o por qué uno quiere y eso es un mapa, ¿no? Es un mapa mundi, una acuarela, eso no es del todo cierto, y si uno se lo cree del todo cierto, creo que también pierde uno el año porque es una cosa que está, y más hoy en día, en mucho movimiento, ¿no? Entonces lo que sí creo es que somos latinoamericanos y hay unas cosas valiosísimas que yo no me iría a otro sitio, sino aquí me parece lo más rico, ¿no? Irse uno a comer comida peruana y después pasa a estar uno en Sao Paulo y esa diversidad y esa maravilla que tienen de cosas que tienen, de picañas, y después pasa uno y va, y el ron centenario en Costa Rica, que yo creo que ese es el mejor, y es conversaciones debajo de una magnífica palma. No sé, hay unas cosas que son muy propias de acá. Y hablo del ron, espero no se nos castiguen, porque ese es un producto local, no es whisky, ¿no? Eh, o un plátano no maduro, o el pabellón con frijol, o sea, hay una serie de cosas y nada menos abstracto que un pabellón o que un plato paisa, ¿no? Que tiene 20 ingredientes todos vivos y sin abstracto que se come uno y después no hay quien lo duerma uno o mejor quien lo despierte porque pues es una cosa muy pesada que comían los arrieros para el cultivo del café. Creo que la realidad es una cosa muy compleja y que tenemos que aceptarla y que nos nutre día a día. Y eso está inmerso entre los trazos que hagamos, ¿no? En el tejido tectónico, morfológico. Yo creo que si eso está cargado, imposible que no salga. Puede salir no perfecto y con cosas que parezcan feas, pero creo que ahí hay un laboratorio muy importante que tenemos que seguir nosotros acá. ¿Considera que todo este asunto de la globalización y la búsqueda de la riqueza económica le ha restado valor al diseño? Pues fíjate que yo no creo tanto en eso, creo que lo que ha habido son gente que ha intentado resolver problemas a unas necesidades imperantes, ¿no? Cuando la Bauhaus y la arquitectura de posguerra intenta llevar el diseño y calidad a todo el mundo y no a unos pocos, y que no sea un tema de los ricos tener un objeto de diseño y qué es el diseño, y comienzan a aparecer una serie de escuelas y digamos, hay unas cosas muy importantes, que después eso termine siendo un producto de cambio, como en el arte, pues yo no creo que pues, todos sabemos, Van Gogh o Bacon, estos pintores importantes, sus escultores no estaban buscando que su obra fuera un método de cambio con la cual subsistir, sino querían tener una posición relevante ante lo que les estaba pasando, unos o más con un dominio de la técnica o de la teoría importante. Eso fue lo que suscitó después que tuvieran valor. O sea, el icono viene después, el icono no se hace primero, y una cosa, pero todo el mundo quiere ser icono porque es la manera de destacarse y de que algo genere un valor, pero
a costa de una cosa etérea, ¿no? Eso es como una nube, es una ficción, ¿no? Es un resplandor, ¿no? Entonces creo que entre lo que tiene valor y no, o sea, es que una cosa muy diferente es que algo cueste y que una cosa tenga valor, ¿no? Entonces, el cómo y a qué le damos valor y eso qué es lo que importa y cómo eso genera una nueva economía, un concepto diferente de transferencias y de relaciones, que creo que es lo que ha venido construyendo el mundo, solo que digamos que a una velocidad feroz, en las tasas de crecimiento de la población, en el intercambio, o sea, esto que ya no haya containers para poder mover cosas de un lado para el otro, o que ya empezó, que el agua se esté cotizando en Wall Street, un montón de cosas locas, eso pasa todos los días. No podemos ser estáticos ante lo que está pasando, ¿no? Y resolver una fachada simplemente, no, pues, que me quedó bonita. Claro que tiene que ser bonita, pero bonita en esta situación de valor, ¿no? Y entonces ahí viene todo un tema de la ética, de la estética, y yo creo que eso, y eso es parte inherente y vital de lo que hacemos. Y tenemos que encontrar la manera de que eso trascienda, pues, y de que eso sea tema de qué hablar y de confrontación en nuestros talleres y con nuestros clientes, ¿no? Y creo que, y Kant decía que si uno tiene un buen cliente es el 50% de una buena obra, ¿no? Y si no, pues de malas, y de pronto no queda tan bien, ¿no? Pero creo que es por ahí. En el, ¿cómo De se llama? parte de Orlando Sí, Leitón, dice, cree que la obra construida es más valiosa para estudio que la teoría escrita o proyectos abstractos como la ciudad caminante. Supongo que se refiere a Walking City de Archigram. sí. Ah, wow, qué estupenda pregunta. Yo pienso que todos estamos haciendo un mismo proyecto. No creo que exista diferentes proyectos. Creo que la labor del arquitecto, por lo menos lo que yo siento, lo que he visto en otros arquitectos es, pues que me apasiona, pues que me gustan, es siempre la búsqueda del mismo proyecto, como una espiral, ¿no? Volver e ir. Y en eso todo es un proyecto de concurso, un corte, un texto, una página subrayada, otra vez o sea, estamos dándole la vuelta siempre a las mismas ideas, como en una espiral, ¿no? Una espiral que intenta avanzar, pero avanzar como ya hacia dónde, ¿no? Pues diría Sagan, pues depende desde donde uno lo vea, pues o avanza o se retrocede o lo que sea, pero digamos que yo sí creo que lo que hacemos es ir llenando un cuaderno pero es el mismo cuaderno, ¿no? Y creo que la reflexión teórica de lo que les decía a mí, me dan un poco de susto los teóricos, después me fui volviendo amigos de algunos teóricos en clase y demás, es que no hay ese peso de la teoría, es algo muy interesante, pues, cuando no se vuelve un lastre, sino que intenta darle brillo y pistas a eso que nos gusta, ¿no? Entonces creo que eso es una conjugación de y esa teoría, cuando yo digo, bueno, nunca un edificio tiene un manual de instrucciones para entrar, ¿no? Entonces, por favor, si usted va a estar en este edificio, sírvase en pensar que el arquitecto estaba pensando, y si hay unas escaleras, no sé cómo, entonces mueva un pie lentamente, alce la rodilla y después alce la otra, no al tiempo, porque eterna, no, hay una cosa que es universal, como la música, que va más allá de la construcción, digamos, filosófica. Está, ¿no? Uno escucha la novena o escucha, eh, no sé, a Satie y te lleva a una cosa y eso lo lleva a una cosa que es multidimensional. Y creo que ahí radica la potencia de lo que hacemos. Y entonces, toda esa construcción de que bien citas es la construcción de nosotros mismos. Eso me encanta de San Exupéry, el Principito, que decía que finalmente estamos construyendo nuestro corazón, que por arquitectura, no, estamos en la construcción de eso, que creemos que somos nosotros, ¿no? Y que sabemos que no somos nosotros, sino somos, yo pienso a veces hago analogía con un árbol, somos hojitas que se ven y parecen que son diferentes porque la otra está más allá y más verde y solo vemos ese plano, pero somos un gran árbol, todos somos una sola cosa. Solo que no hemos alcanzado
interdimensionalidad de la que hablan los matemáticos y los físicos, pero que a veces sí se logra a través del arte. Y eso es lo gran y lo lindo que yo creo que tenemos de nuestra profesión, es que tiene también esa mirada del arte como eso que nos hace ser mejores o intentar, o que nos alivia, o que nos mueve hacia adelante. Y eso creo que es vital en lo que hacemos. Si perdemos eso, creo que perdemos la mitad de lo que somos. Excelente, muchas gracias, más bien. Bueno, voy a tomar la palabra nada más para despedirnos. Agradecerle nuevamente a Mauricio, a Álvaro, a Luis Alberto, a nuestros profesores y a nuestros alumnos y amigos que nos acompañaron el día de hoy, por haber asistido a esta interesantísima charla virtual. Y bueno, por mi parte, muchas gracias y muy buenas noches. Abel, muchas gracias. No, pues un grato momento, qué rico haber podido compartir con ustedes. Espero verlos pronto en persona, y maestro Álvaro, Luis Alberto, un gusto como siempre, y espero tengan buena noche a todos los amigos, Gelita Siqueiros, a todos los que nos brindaron parte de su tiempo por compartir un rato aquí. Muchas gracias y feliz noche. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche, qué gusto. Cuídate mucho. Lo mismo, buena noche. Pura vida. Chao. Buenas noches. Chao. Buena vida. Bye bye. Chao.